Muy buenas tardes. A nivel internacional se está conmemorando el aniversario de la muerte de Francisco de Miranda. Se da la circunstancia, como todos ustedes saben, que esa muerte tuvo lugar aquí en la isla, concretamente en el penal de Cuatro Torres de la Carraca. Y como digo, se está conmemorando a nivel internacional. Lo más normal y lógico es que aquí en San Fernando también tuviera lugar un recordatorio, una atención, una dedicación a ese personaje tan sobresaliente en el ámbito militar y en el ámbito político. La Academia ha organizado, junto con el Ayuntamiento, puesto que la idea se le expuso al Ayuntamiento y desde el primer momento la aceptaron, la apoyaron, colaboraron, están colaborando y me parece muy bien, lo agradecemos, y conjuntamente Ayuntamiento, Academia, Academia, Ayuntamiento, pues organizamos esta jornada que se van a desarrollar entre hoy y mañana, dedicadas a Francisco de Miranda. Un personaje que los que tengan conocimiento de su vida los ampliarán con lo que aquí se va a exponer, y que los que sepan poco o nada de este personaje van a salir bastante bien documentados, porque se van a contemplar a través de las 4 exposiciones distintos aspectos de Francisco de Miranda. La primera de ellas, de estas conferencias, la va a impartir a través de una grabación la doctora Inés Quintero Montiel, de la Universidad Central de Venezuela. Es una conferencia grabada que se proyectará ahora a continuación porque ella no ha podido venir. Tras esta proyección, el doctor Torrejón Chávez hablará de Francisco de Miranda, reo de Estado, su cautiverio en el Arsenal de la Carraca. A las 9, cuando acabemos aquí, se inaugurará una exposición modesta dentro de nuestras posibilidades, pero bueno, que tiene un gran atractivo y que está instalada en el vestíbulo del Centro de Congreso. La segunda jornada tendrá lugar mañana también a partir de las 7 de la tarde. Enfermedad y muerte de Francisco de Miranda. La va a impartir el doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Y por último, el doctor don José Antonio Lorente Acosta, de la Universidad de Granada, del Departamento de Medicina Legal, va a hablar de los restos óseos de Francisco de Miranda. Como ustedes saben, los restos fueron una fosa común y bueno, se está estudiando si lo aparecido corresponde o no, y en qué medida, en todo caso, a los verdaderos restos de Francisco de Miranda. Como les decía, a través de lo que les he puesto, comprobarán ustedes la diversidad de los temas que se van a abarcar en relación con este personaje. Distintos todos y muy interesantes y muy ilustres. Estas jornadas van a estar presididas por el doctor don Antonio Campos Núñez, que es hijo predilecto de la ciudad y académico de San Romualdo, entre otras muchas cosas, como por ejemplo presidente de la Real Academia de Medicina de Granada y académico a nivel nacional también. El comisario de la exposición que vamos a contemplar es el doctor don Juan Antonio Lobato García, que ha trabajado para que podamos montar esta exposición sobre Francisco de Miranda. Durante esta jornada podrán ustedes también de algún modo participar, si quieren, haciendo preguntas o comentarios a los ponentes durante las 4 exposiciones que van a tener lugar. Acto seguido, la secretaria va a dar lectura al acta de acuerdo
llevar a cabo esta actividad, y luego el doctor Campos dará lectura al currículum de la doctora cuya conferencia vamos a ver proyectada. Nuestra gratitud de nuevo al Ayuntamiento, y bueno, creo que para la isla debe ser una satisfacción y debe ser una distinción dentro de las actividades culturales que no se nos haya pasado por alto este aniversario de Miranda. Señora secretaria. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de noviembre de 2015, recogida en el acta número 298, se acordó la conmemoración del bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda en La Carraca, con las jornadas académicas que entre hoy y mañana tienen lugar a instancias de los ilustrísimos señores académicos don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz y don Juan Torrejón Chávez. Las sesiones serán presididas por el excelentísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología de la Universidad de Granada y académico de esta desde el año 1982. Profesor Campos, por favor. Ilustrísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores. Es una verdadera satisfacción, un honor poder participar aquí en San Fernando en estas jornadas académicas y además hacerlo en relación con una figura quizás no del todo muy popularmente conocida, pero una figura de dimensión absolutamente internacional. Yo creo que San Fernando es una ciudad, lo he comentado muchas veces, que yo creo que desconocemos todos los que vivimos y hemos nacido aquí, la cantidad y el número elevado de figuras de primera magnitud universal que han tenido vinculación con nuestra tierra. Desde Aníbal, desde Julio César, Jovellanos, José de San Martín, Miranda, tantos podíamos citar, que han tenido relación, que han sido en alguna medida convecinos nuestros. Pues bien, la figura de Miranda es una figura que es una figura singular en un momento singular de la historia. Es un momento, a mí muchas veces ese momento que va entre finales del 18 y principios del 19, me parece un momento de adolescencia de la historia con las cuatro grandes revoluciones. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución un poco hispánica, su derivada hacia la emancipación americana, y la Revolución Industrial. Y la figura que hoy vamos a comenzar a analizar en esta jornada es una figura que ha sido protagonista por lo menos en tres de ellas. Y eso verdaderamente lo hace muy singular en la Revolución Americana, en la Revolución Francesa y en la Revolución Hispánica. Quizás rastreando hasta encontraríamos algún rasgo en la Revolución Industrial, porque es difícil que se le escapara alguna, pero en todo caso es una figura verdaderamente excepcional. Y para comenzar a debatir sobre ella tenemos la suerte de que los coordinadores de esta jornada, mis queridos amigos el profesor Juan Torrejón y Juan Manuel García Cubillana, pues han seleccionado un programa excelente, y la primera persona que nos va a hablar sobre Miranda es la profesora Inés Quintero. Muy brevemente, porque lo que nos interesa es oírla, Inés Quintero es historiadora, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es una investigadora de la historia, ha tenido como investigadora una de las becas más importantes para investigar, que es la beca Fulbright, y la ha tenido para estudiar en documentación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington. Ha desempeñado la cátedra Andrés Bello, una de las figuras más ilustres de América, fundamentalmente muy relacionada luego con el diccionario y con la lengua española, que permaneció en América, entre otras por la obra de Andrés Bello. La cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford ha sido desempeñada durante un año por la profesora Inés Quintero, y es actualmente directora de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela.
Por otra parte, ha obtenido numerosos premios: el premio Mariscal Ayacucho, José Sucre, Bernardo Núñez, a Historia del Ateneo de Gijón, etc. Y ha publicado numerosísimos libros, aparte de desempeñar una labor historiográfica de investigación de primera magnitud. Por no citarles todos los libros, y la historia mínima, Antonio José de Sucre, Biografía y Política, Mirar tras la ventana, Testimonio de viajeros y de mujeres del siglo XIX, Recuerdos de la Revolución de Venezuela, y últimamente uno de los libros que además parece que está en la exposición expuesto, El hijo de la panadera, del 2014. Muchos libros colectivos, y además participa en el comité editor del Diccionario de la Historia de Venezuela, que es una de sus últimas actuaciones en su trabajo. Creo que tenemos la suerte no solo de tener un texto que podamos leer, sino que tener su propia voz a través de la palabra, y yo creo que eso es el primer gran testimonio que vamos a recibir sobre la figura singular de Miranda, hombre que con todas sus contradicciones y todas sus posibilidades no deja de ser un paradigma, un prototipo de un hombre de finales del 18 y de principios del 19. Muchas gracias, Antonio Campos. Ahora nos desplazamos a la pasada. Buenos días. Yo estoy, en Caracas, en la Academia Nacional de la Historia, y verdad quiero agradecerles muy especialmente, no solamente que hayan hecho este evento tan maravilloso para conmemorar, un hecho luctuoso pero que nos acerca a Francisco de Miranda, sino que también hayan tenido la gentileza de abrirme un espacio para que yo desde aquí, desde tan lejos, pueda saludarlos y estar con ustedes. Que claro que hubiese sido mucho mejor y mucho más sabroso y más cálido y más cercano haber podido viajar a San Fernando. Igual, don Juan Torrejón y todos ustedes, yo quiero decirles que yo estoy allá, estoy aquí en San Fernando y celebrando y conmemorando el hecho de que ustedes conmemoren y recuerden a un hombre tan especial, este caraqueño que se llama Francisco de Miranda. Yo, verdad, no voy a hacer una exposición formal en relación con la vida y obra de Miranda, sino que quiero referirme, creo yo, que seguramente a uno de los grandes premios que nos dejó Miranda de su trayectoria, que es su archivo. Sobre todo porque creo que la comprensión, la cercanía, el conocimiento que tenemos hoy de Miranda tiene en el archivo, en su archivo personal, uno de los recursos más maravillosos, más completos, más cabal de lo que fue su existencia. De hecho, cuando Miranda se va de Caracas el 25 de enero de 1771, empieza a escribir su diario. Y ese día escribe las primeras notas en lo que va a ser el comienzo de ese archivo tan importante y tan complejo. En ese momento, Francisco Miranda tiene 20 años, es decir, que ahorita diríamos, un muchacho, pero no, para ese momento ya es un hombre adulto, ya estaba en la universidad, ya tiene una experiencia personal de vida, ya ha pasado por un episodio muy fuerte, cual fue el tema de cuando hubo la controversia entre su padre y los montuanos de Caracas. Por tanto, yo estoy convencida que la decisión de Miranda de irse de Venezuela obedece, por supuesto, a su afán de aventura, a su necesidad de conocer el mundo, pero esencialmente en modificar su biografía. Creo que Miranda
decide irse de Venezuela para escribir una biografía distinta a la que le hubiese tocado vivir si se queda en Caracas. Creo que en ese momento Miranda decidió dejar de ser el hijo de la panadera, porque así fue valorada el hecho de que su madre fuese una mujer que hacía pan en su casa, fue uno de los elementos que utilizaron los blancos criollos para desprestigiar y descalificar a su padre y no permitirle utilizar a las distinciones de capitán de milicias de blanco. Pues bueno, el hecho de que Miranda se fuese de Caracas ese día de enero de 1771, antes de cumplir 21 años, da cuenta no solamente de su carácter y de su decisión y de su voluntad, sino también de un proyecto de vida, ¿no? Yo no creo que uno pueda afirmar a estas alturas que Miranda cuando se fue ya tenía dispuesto que él iba a ser el precursor de la independencia de Hispanoamérica. Pero obviamente es un hombre que ya tiene ambición, o sea, no es un hombre que vive la vida de manera plana, ¿no? Y esta decisión de irse a España va acompañada también de una vocación por, como decía antes, construirse una nueva biografía. ¿Por qué es importante el diario de Miranda? ¿Y por qué es importante lo que representa ese acopio de documentos? Yo creo que en primer lugar porque hay conciencia histórica en Miranda. En el momento en que Miranda decide empezar a escribir su diario, obviamente está compartiendo una práctica de la época. En esa época el viajero lleva un diario de su vicisitud y de su recorrido. Al mismo tiempo, Miranda no solamente escribe, sino que recoge y recupera los testimonios de ese recorrido. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los diarios de viaje, se puede dar cuenta no solamente del recorrido geográfico, que es una cosa realmente impresionante, ¿no? Si uno tuviese un mapa y pudiese ir viendo, ¿no?, cada uno de los puntos que tocó Miranda durante ese viaje de 4 años por toda Europa y Asia, o sea, parte de Asia, esa maravilla de viaje, o sea, se sorprendería del periplo que llegó a transitar, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido leer todos los puntos, pero si uno, por ejemplo, ve que el viaje comenzó por Holanda y estuvo en Sajonia, en Meissen, en Dresde, estuvo en Viena, en Hungría, en Italia, en Nápoles, en Dalmacias, pasó por el Mar Jónico, fue para atrás, para el Golfo de Corinto, continuó su viaje por Rusia, que es uno de las estancias más exuberantes y exóticas. Después estuvo en Hamburgo, estuvo en La Haya, estuvo en Zúrich. O sea, no hay una ciudad a la cual Miranda no haya pisado. La otra cosa que es fabulosa de este viaje de Miranda es, por supuesto, el registro que hace de cada una de estas visitas. Yo creo que ese archivo y que ese diario permite no solamente conocer la experiencia personal y lo que fue la motivación de Miranda como viajero y como memorialista, sino que además yo creo que muy pocas fuentes de la época pueden permitir conocer con tal lujo de detalles los caminos, los mecanismos de transporte, el tiempo, los museos, las cárceles, los hospitales, las bibliotecas, las universidades, los teatros, los museos. O sea, cada uno de los sitios que visitó Miranda lleva el registro pormenorizado de los cuadros que vio, de la música que escuchó, de las exposiciones que visitó, pero también de la infinidad de personas que conoció y que además que dentro de los gente que conoce, o sea, músicos, científicos, políticos, príncipes, reyes, o sea, que verdad que uno se queda pasmado cuando lee de la propia mano de Miranda esta vitalidad y esta manera de vivir su propia historia. A mí me parece también que el diario de Miranda, más allá de toda esta profusión de información sobre tantísimos elementos de la vida europea y de la vida del siglo XVIII, también da cuenta del político, ¿no? Porque Miranda, a medida que va haciendo estos recorridos, también emite sus opiniones políticas, sus juicios en relación con
con los sistemas de gobierno, sus críticas frente al despotismo, cuidándose muy bien de dónde lo va a hacer y con quién. Y cuando finalmente regresa de este enorme periplo y va a Inglaterra, ya uno puede advertir en el diario de Miranda y en el manejo de su, digamos, de su archivo, un cambio de calidad, un cambio de tono. Y es que ahora vamos a tener como parte de ese acopio toda su correspondencia política y todo lo que él va a propiciar y a elaborar para ya efectivamente convertirse en lo que fue, o sea, un promotor incansable de la independencia de todo el continente americano. Entonces, cuando uno tiene oportunidad, ¿verdad?, de ver cada uno de estos papeles, también se maravilla por una parte por la disciplina, por la constancia, por la vehemencia y también muchas veces por la impertinencia de Miranda. O sea, cuando Miranda empieza los tratos con el ministro Pitt de Inglaterra, uno de sus consejeros le dice: tiene que tener mucha delicadeza, usted no puede insistir, usted no debe hacer esto, usted no debe hacer aquello, o sea, haciendo las recomendaciones que corresponde hacer frente a lo que podía resultar perjudicial para una negociación de la calidad y de la importancia que está pretendiendo hacer Miranda con el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Y Miranda no le hace caso, o sea, Miranda, ¿verdad?, en su vehemencia y en su deseo de avanzar en su proyecto político, pues nada, él hace todo lo que el hombre le dice que no haga. Le escribe a Pitt, le insiste, incluso una de las cosas en las que había insistido mucho su consejero era: no se le ocurra pedirle dinero al ministro. Pero también le dice que todo eso que ha invertido y que ha hecho, eso también ha merecido gastos, tal, de forma que ahí tenemos eso. A este personaje, a esta figura tan importante que al mismo tiempo de su empeño político está eso, marcando su personalidad, o sea, el carácter de este individuo tan particular. Y hay otra cosa que yo también quiero insistir sobre el tema de la actividad de Miranda, que tiene que ver con los libros. Este recorrido que él hizo por toda Europa durante 4 años es un recorrido en el cual, aparte de dar cuenta y detalle de cada uno de los lugares visitados, también va comprando y adquiriendo libros. O sea, en cada uno de los sitios donde va Miranda compra libros, pero no solamente los compra, sino que los anota. Entonces tenemos el seguimiento de cada uno de los libros que Miranda compró y también de los libros que leyó. Porque si hay algo que caracteriza a Miranda es que fue un lector voraz y bueno, y tenía además una enorme facilidad para los idiomas, o sea, leía en francés, leía en inglés, leía en latín, también se defendía en italiano, de forma tal que toda esta biblioteca fabulosa que fue adquiriendo Miranda era también una biblioteca viva, es decir, era una biblioteca que era leída por Miranda. Cada una de las ciudades a las que Miranda iba a visitar, cada uno de los lugares a los que Miranda se dirigía, iba precedido por parte de él de una lectura acuciosa de su historia, de su cultura, de su biografía, de forma tal que no llegaba a ninguna parte desprevenido viendo para el techo, sino iba con conocimiento de causa del lugar al que él iba a ir, de cuál era la importancia histórica de ese sitio, cuáles eran sus antecedentes y sobre todo qué significaba estar en ese momento en el cual él iba a realizar la visita. Por tanto, ¿verdad?, a mí me parece que la vida de Miranda y lo que fue su proceso formativo son inseparables de su archivo y de lo que fue su empeño por dejar registro de su existencia, de su vivencia y también de su vida privada. Y por supuesto algo que no podía dejar de estar presente y que ha sido, además siempre ha tenido muchísima difusión, es su vida galante, su vida amorosa. O sea, Miranda no era muy discreto con relación a su vida privada y en particular a su vida galante. De manera que yo creo que el conocimiento de Miranda pasa, ¿verdad?, por lo que fue su propia vocación de hacerse conocer a través de esos documentos y de lo que significó su propio testimonio. Hay otra cosa que yo creo que es bien importante y que tiene que ver con
cómo es que durante todo este periplo de su vida él va a estar pendiente de sus papeles. Porque, claro, alguien que tiene esa preocupación por preservar su documentación, por llevar el registro de todo lo que está viviendo y viendo, tiene también que ser muy cuidadoso para que eso que él está haciendo de manera cotidiana no se pierda. Entonces, en cantidad de momentos de su correspondencia y de materiales de su archivo, uno puede conocer su preocupación directa porque no se pierdan sus papeles. Bueno, cuando, por ejemplo, está sometido a prisión en Francia, él lo primero que va a ocuparse es, bueno, ¿dónde están mis papeles? Y cuando sale de prisión, rescatar todo su material de archivo. Y cada uno de sus viajes, él está en cualquier parte del mundo, está pendiente de, bueno, mire, cuiden mis papeles, ¿dónde están mis papeles? Cuidado que no se vaya a perder absolutamente nada. Y la otra cosa impresionante es que viajó en barco, en bote, en carroza, en caballo, en cuanto vehículo de transporte había para la época, y nunca se desprendió en cada uno de esos trayectos de sus baúles de caoba que llevaban adentro toda su documentación. De forma que esta obsesión también dice mucho del personaje y dice mucho de esta preocupación sostenida porque la memoria de su vida lo acompañase sin que hubiese ningún rastro, o sea, sin que no quedase nada fuera del registro. Y yo creo que eso dice mucho de la personalidad de Miranda y de ese carácter, de esa vehemencia y también de esa, digamos, de esa fuerza vital que lo acompañó mientras vivió y mientras estuvo pendiente de su documentación. Y por supuesto algo que no podía dejar de estar presente, que ha sido, además siempre ha tenido muchísima difusión, es su vida galante, su vida amorosa. O sea, Miranda no era muy discreto con relación a su vida privada y en particular a su vida galante. De manera que yo creo que el conocimiento de Miranda pasa, ¿verdad?, por lo que fue su propia vocación de hacerse conocer a través de sus documentos y de lo que significó su propio testimonio. Hay otra cosa que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con cómo es que durante todo este periplo de su vida él va a estar pendiente de sus papeles. Porque, claro, alguien que tiene esa preocupación por preservar su documentación, por llevar el registro de todo lo que está viviendo y viendo, tiene también que ser muy cuidadoso para que eso que él está haciendo de manera cotidiana no se pierda. Entonces, en cantidad de momentos de su correspondencia y de materiales de su archivo, uno puede conocer su preocupación directa porque no se pierdan sus papeles. Bueno, cuando, por ejemplo, está sometido a prisión en Francia, él lo primero que va a ocuparse es, bueno, ¿dónde están mis papeles? Y cuando sale de prisión, rescatar todo su material de archivo. Y cada uno de sus viajes, él está en cualquier parte del mundo, está pendiente de, bueno, mire, cuiden mis papeles, ¿dónde están mis papeles? Cuidado que no se vaya a perder absolutamente nada. Y la otra cosa impresionante es que viajó en barco, en bote, en carroza, en caballo, en cuanto vehículo de transporte había para la época, y nunca se desprendió en cada uno de esos trayectos de sus baúles de caoba que llevaban adentro toda su documentación. De forma que esta obsesión también dice mucho del personaje y dice mucho de esta preocupación sostenida porque la memoria de su vida lo acompañase sin que hubiese ningún rastro, o sea, sin que no quedase nada fuera del registro. Y yo creo que eso dice mucho de la personalidad de Miranda y de ese carácter, de esa vehemencia y también de esa, digamos, de esa fuerza vital que lo acompañó mientras vivió y mientras estuvo pendiente de su documentación. Claro, y cuando hablamos del archivo de Miranda y estamos en la Academia Nacional de la Historia, no podemos dejar de pensar en el lugar a donde reposaron durante muchos años los documentos de Miranda, que es este arcón que está aquí atrás de mí. Por eso cambiamos de lugar para continuar conversando con ustedes. Y resulta lo siguiente, que Miranda, después de todos los periplos y de todos los viajes, finalmente
establece residencia fija en Londres en 1802. Por primera vez en todo lo que ha sido este periplo desde que se fue de Venezuela en 1771, reúne todos los documentos que ha recabado en esta larga trayectoria. Y va a ser entonces cuando, por primera vez la biblioteca de Miranda y su archivo en un mismo lugar, que es su casa de Grafton Street en Londres. Esta decisión de ya reunir sus papeles le permite dos cosas adicionales. Una, empezar a organizarlo, y otra, empezar a hacer un inventario. Antes de que Miranda se vaya nuevamente de viaje, que va a ser en 1805, a finales de 1805, para organizar lo que sería la expedición a Venezuela, que se realiza en el año 1806, va entonces a hacer el inventario del material. Y ya por primera vez sabemos que eran 30 cajas de documentos las que tenía Miranda. Y por supuesto va a ser también el índice de su biblioteca, de su propia mano. Yo creo que esas son dos cosas bien decidoras de esta preocupación de la que hemos hablado de Miranda sobre su propia memoria, la propia memoria de su existencia. Ahora, sabemos que Miranda fue a Venezuela, que la expedición fue un desastre, que estuvo casi 2 años fuera y finalmente regresa a Londres para seguir empeñado en el proceso o en su proyecto ya obsesivo de su existencia, que es obtener la libertad de todo el continente. En 1810, cuando Miranda tiene las noticias de lo que había ocurrido en Venezuela, en Caracas en particular, el 19 de abril, que es el establecimiento de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ya está claro que muy difícilmente Miranda no va a pensar en venir a Venezuela. Y ya para esa época había empezado no solamente a organizar su material de este archivo, sino a encuadernar. Es cuando Miranda encuaderna el archivo con tapas de cuero y le pone el nombre de Columbeira en honor a Cristóbal Colón. Este esfuerzo de encuadernación de todos sus documentos lo lleva a hacer 62 primeros tomos de materiales. Estos 62 tomos van a viajar con Simón Bolívar a Venezuela cuando Simón Bolívar regresa después de que ha ido a Londres a la misión diplomática para obtener el reconocimiento de la Junta por parte del gobierno inglés, cosa que por supuesto no se logra. Y cuando Bolívar regresa a Venezuela de esa misión, Miranda le encomienda que se lleve los primeros 62 tomos encuadernados de su archivo. El número 63 lo trae Miranda a Venezuela cuando viene y llega acá en diciembre de 1810. De forma tal que de las decisiones de Miranda está trasladar la vida suya por escrito a Venezuela cuando se viene en diciembre, que cuando llega aquí en diciembre de 1810. Esto no es un hecho casual, sobre todo porque ya en su testamento, tanto del año 1805, cuando se fue a hacer la expedición, como en el codicilo y todo lo que hace con su testamento después cuando va a venir a Venezuela, va a plantear que sus documentos estén, cuando Venezuela sea libre, estén en Venezuela, pues estén en el archivo, en algún archivo de su país natal. Entonces, yo sí quiero continuar este relato porque, ¿verdad?, lo que ocurre con el archivo de Miranda termina siendo como una especie de película de misterio. Miranda se viene a Venezuela, participa en la guerra de independencia, es miembro del Congreso, forma parte de la Comisión de Redacción de la Constitución, le va a tocar ejercer la dictadura. Digamos que todo ese esfuerzo histórico que ha significado su vida para obtener en algún momento la independencia de todo el continente se termina materializando, convirtiendo a Miranda en una figura principalísima de lo que fue el proceso de independencia de Venezuela. Esto va a concluir en el trágico episodio que concluye, que es la caída de la Primera República y la firma de la capitulación del año 12, del 25 de julio de 1812. Esa capitulación, cuando ya Miranda está persuadido de que no hay ninguna posibilidad de darle continuidad a la guerra con algún éxito, lo conduce a firmar la capitulación, y su primera decisión, además de reconocer las dificultades que significa darle continuidad a la guerra, es poner a salvo sus papeles.
O sea, una vez más vemos a Miranda preocupado porque ese esfuerzo histórico no se pierda. Y Miranda, incluso antes de salvarse él mismo, logra que sus papeles sean embarcados en el barco donde supuestamente él también partiría para eso, refugiarse en algún lugar y eventualmente continuar la lucha por la independencia en tiempo posterior. Como sabemos, Miranda es sometido a prisión, es entregado por algunos de sus compañeros de lucha, y ya a partir de ese momento Miranda será un prisionero de España hasta el día de su muerte. O sea, Miranda va a estar preso primero en La Guaira, después en Puerto Cabello, de allá a Puerto Rico, y finalmente aquí en San Fernando, en la Carraca, donde va a fallecer. Pero los papeles de Miranda tienen otro destino muy distinto al de su dueño. O sea, los papeles de Miranda salen en el barco donde se iba a ir Miranda, llegan a Curazao y de Curazao son solicitados por el gobierno inglés y terminan llegando a Inglaterra. Y cuando llegan a Inglaterra son entregados al ministro de Colonias, que es el Mr. Bathurst, y van a estar allí como parte del patrimonio de ese ministerio bajo el cuidado del ministerio. Cuando Bathurst decide que, cuando Bathurst deja de ser ministro de Colonias, se lleva los documentos de Miranda para su casa. O sea, se lleva los documentos para un castillo suyo en Cirencester, ¿no? Y bueno, y ahí estaban los papeles de Miranda sin que nadie supiera. Incluso uno de los hijos de Miranda trató de hacer averiguaciones posteriormente para conocer dónde estaba, para conocer el paradero de los papeles de su padre, y lo único que logró saber era que estaban en alguna parte de Inglaterra. Va a ser muchísimo tiempo después, ya en el siglo XX, cuando un investigador escocés, William Spence Robertson, que fue quien hizo una de las primeras biografías científicas más acabadas de Miranda, dio con los papeles de Miranda a través de una notificación que tuvo de que esos papeles debían estar allá, y pudo revisarlos por primera vez. De manera que esos papeles que habían estado desaparecidos durante muchísimo tiempo fueron consultados por primera vez por este historiador escocés. No obstante de eso no se tuvo conocimiento en Venezuela, sino en el año 1926, cuando Caracciolo Parra Pérez, que era embajador de Venezuela creo que en Italia, fue haciendo investigaciones, estuvo en el Kew Garden, en el Public Record Office, y por su director supo que efectivamente había unos papeles de Miranda en la residencia particular de la familia Bathurst. Pues bueno, Parra Pérez le encomendó al secretario de la delegación británica, de la delegación de Venezuela en el Reino Unido, el doctor Alberto Adriani, y efectivamente Adriani fue a la residencia de la familia y allí estaban los 63 tomos de los documentos de Miranda, tal como Miranda los había dejado en 1812 desde que lo metieran preso. O sea, que de verdad que termina siendo eso como un episodio de una película de misterio. El gobierno venezolano, presidido por Juan Vicente Gómez en esa oportunidad, decidió adquirir los papeles de Miranda y pagó 3.000 libras esterlinas por los papeles. Y los papeles entonces vinieron a Venezuela y vinieron acá al Palacio, vinieron a la Academia Nacional de la Historia, que todavía no tenía su sede en el Palacio de las Academias, y posteriormente, cuando la Academia se instaló aquí en el Palacio, que es donde está actualmente, los documentos vinieron para acá. En la década del 50 fueron colocados en esta arca maravillosa, y aquí se mantuvieron extraordinariamente bien cuidados bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia, donde no solamente se hizo el esfuerzo de actualizar sus índices, sino que también desde su llegada se publicaron en su idioma original y tal cual como estaban organizados por Miranda. Posteriormente se hizo una nueva edición, que es la de Colombella, que sí se hizo a partir de una nueva reorganización, se hizo una reedición cronológica, pero eso, respetando el contenido del archivo de Miranda, y también se hizo el esfuerzo de traducir todos los documentos al idioma castellano y poniéndolo en ortografía contemporánea. Ahora, ¿qué pasó después con esos papeles? O sea, que la historia del archivo de Miranda no concluye aquí. O sea, aquí se mantuvieron, como les digo, en este arcón hasta el año 2010. En 2010, el finado presidente Chávez
decidió que, como esos papeles eran, y junto con los de Simón Bolívar, los del Archivo del Libertador, eran el origen de la Revolución Bolivariana y el fundamento de la Revolución Bolivariana, no debían permanecer en la Academia Nacional de la Historia ni bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia. De manera que, por una decisión de un decreto presidencial, los documentos fueron trasladados al Archivo General de la Nación, no sin antes, bueno, por suerte antes ya habían sido digitalizados en un convenio entre la Academia Nacional de la Historia y la Biblioteca Nacional. Por tanto, todo el archivo de Miranda, ese extraordinario patrimonio que nos dejó Miranda de su vida, está absolutamente todo en internet, producto de este esfuerzo de digitalización que se hizo previamente. Los originales están en el Archivo General de la Nación, lamentablemente no tenemos acceso a ellos, pero yo sí creo que cuando uno hace el recorrido de lo que fue la vida de Miranda y puede calibrar la relevancia histórica de este personaje, no puede en ningún caso prescindir de lo que fue su pasión fundamental, no solamente por la independencia, sino por preservar la memoria de su propia existencia. De manera que ahora, cuando se cumplen 200 años de la muerte de Francisco de Miranda, ¿verdad? Tanto para mí como historiadora, como para la Academia Nacional de la Historia y para todos los venezolanos, no tenemos sino decirles muchísimas gracias por recordar a Miranda, por esta maravillosa iniciativa de hacer un acto conmemorativo en esta ocasión, por la exposición, por la iconografía, y que sepan que aquí en Venezuela Miranda sigue teniendo ese papel y esa figura y ese reconocimiento importantísimo. Y yo creo que, verdad, que el gran legado de Miranda, además de, por supuesto, de su trayectoria vital, es habernos dejado su propia versión de lo que significó para él eso, su presencia y su periplo vital. O sea, muchísimas gracias y, verdad, un abrazo fraterno desde Caracas para todos los que están allá. A ver. Bueno, la segunda parte de esta jornada, después de el descubrimiento, por lo menos en lo que a mí respecta, del archivo de Miranda, pues la va a impartir pues una persona que, en fin, presentarla aquí en San Fernando absolutamente no tiene lugar. Él es Juan Torrejón, aparte de amigo personal mío desde la época escolar y conozco toda su trayectoria. Lo que yo simplemente quiero decir es que para mí Juan representa algo fundamental de lo que a veces carecemos. Yo he sido siempre un hombre partidario de realzar lo que significa la historia. Los seres humanos nos diferenciamos, lo digo muchas veces, se lo digo a mis alumnos, nos diferenciamos del resto de los seres vivos porque tenemos sentido de la historia. Ni los perros, ni los gatos, ni los árboles, seres vivos también, tenemos sentido de la historia, pero los seres humanos sí.
Y entonces es necesario que haya personas que sean capaces de hacernos ver precisamente esa dimensión. Y a veces no somos conscientes de ella ni de lo que la historia significa en nuestra propia vida. Decía un poeta hace mucho tiempo algo que a mí me impresionó mucho, dice, Adán y Eva, dice, qué tristeza, no tenían pasado, no tenían historia. Bien, pues nosotros tenemos la suerte de tener historia y tenemos sobre todo mucho más en San Fernando la suerte de tener a personas como Juan Torrejón que nos hace ver la historia. Y no solamente la historia general, sino la historia nuestra, la más íntima, la más próxima, la que transcurre a través de nuestras calles, de nuestros paisajes. Yo creo que eso es fundamental. La labor fundamental de Juan Torrejón, en la que es un verdadero maestro, es la de hacernos ver la vida en el contexto de San Fernando, concretamente, no como un cuadro naif, un cuadro que no tiene perspectiva, sino como un cuadro velazqueño donde hay fondo, donde hay perspectiva, donde hay ese pasado que nos va a iluminar. Y yo estoy convencido que con la conferencia de hoy, que Francisco de Miranda, reo de Estado, su cautiverio en el Arsenal de la Carraca, va a llevarnos a dimensiones desconocidas que desde luego hasta este momento seguro que obviamos, que desconocemos y que nos van a iluminar para que en el futuro incluso nuestros paseos por la Carraca, por cualquier lugar de San Fernando, adquieran una nueva dimensión. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Antonio, por tan cariñosísima presentación. Señor presidente de la Academia, con la venia, queridas amigas y amigos, señoras y señores, realmente después de haber escuchado nada más y nada menos que a la directora de la Academia de la Historia de Venezuela, de haber tenido aquí a una caraqueña tal día como hoy, es profundamente emocionante. No podía ser menos. Hemos tenido la delicadeza de que la primera voz invitada sea precisamente la de una venezolana, para recordar a don Francisco de Miranda, no solamente un gran venezolano, sino, según mi criterio, el hispanoamericano más grande que ha dado la historia hasta el momento presente. Cuando uno lo estudia y profundiza, se queda subyugado por el personaje. Todo lo que toca es impresionante. Los variados periodos de su vida son tan ricos cada uno que bastarían para llenar varias vidas. Solamente en una ocupación hubiera sido suficientemente reconocido históricamente Francisco de Miranda. Sin embargo, brilló en tantas cosas que realmente cuando él murió el 14 de julio del año 2016 en la Carraca, nadie de los que estaban allí se figuraban lo que la humanidad perdía. Así que voy a comenzar humildemente siguiendo a una gran maestra, una de las grandes historiadoras, ¿verdad?, que ya en la presentación se ha visto, pues que es una figura extraordinaria y que ha tenido la maravillosa delicadeza de, a pesar de sus ocupaciones, elaborar este video para nosotros y bueno, que ha sido algo complicado por varios motivos. Así que comienzo. Miren, ahí tienen ustedes a don Francisco de Miranda, con el uniforme de teniente general del ejército francés, porque don Francisco de Miranda fue teniente general del ejército revolucionario francés. Participó en la batalla que Goethe decía: la historia se divide antes y después de Valmy. Él participó en Valmy. Fue el que toma Amberes para la República, Ambers, la gran ciudad del Escalda, la llave del Escalda. Y los franceses le reconocen. Le reconocen ni más ni menos que pintado en la Galería de las Batallas de Versalles, la Galerie de Bataille de Versalles, donde están los grandes generales de la Revolución y del Imperio. Este es el cuadro de don Francisco de Miranda, que tuvo
como digo ahí, en la transparencia, una gran pasión política, una enorme pasión política, la razón fundamental de su vida pública, y fue la libertad. No se puede entender don Francisco de Miranda compartimentalizado, sino es entendiendo que él es, por encima de todo, un liberal, un hombre que quiere hacer la revolución liberal, la revolución burguesa, oponiéndose obviamente a una sociedad de antiguo régimen fundamentada en el privilegio y en la diferencia. La liberté et la égalité son los lemas de la revolución. Lo de fraternité vino más tarde. Libertad e igualdad entre todos los hombres. Él sufrió en sus propias carnes la diferencia social. Su padre fue maltratado en Caracas por los mantuanos. Los mantuanos eran los descendientes directos de los conquistadores españoles que controlaban toda Caracas. Y él se viene a España con 20 para 21 años exclusivamente porque sabe que en la Caracas de los mantuanos él no tiene salida, porque es el hijo de un tendero y de una panadera, como ha dicho antes la doctora Quintero. Él sueña, su gran sueño será la libertad. Miren, se comete un error muy repetido con Miranda. Se piensa que él es el hombre que quiere hacer la revolución en Venezuela, obviamente contra España, que era los territorios eran españoles de ultramar, en aquel momento eran colonias, y no es verdad. Cuando él habla de su patria, hay que tener mucho cuidado con la utilización de la palabra patria en el momento, porque patria en aquel momento quería significar literalmente la tierra de mis padres, ¿no? Entonces, cuando él habla de su patria y de liberar su patria, no se está refiriendo a Venezuela, ni siquiera se está refiriendo a la América española, porque cuando él le escribe a los padres de la patria norteamericana, de las que fue amigo, es difícil encontrar un hombre que haya comido con George Washington y que haya comido con la emperatriz Catalina la Grande, ¿eh? Pues él le dice a Hamilton en unas cartas, una correspondencia epistolar muy bonita: tenemos que liberar a nuestra patria común, América. Piensa que América es una unidad, que no hay una América del norte, ni del centro, ni del sur, y que tiene que liberarse por los principios de esa libertad política. Fíjense qué frase más impresionante: nunca lucharemos por una más grande, por una más bella causa que la de la libertad. Y tenía dos pasiones privadas. Una, los libros. Ya lo ha contado antes la doctora Quintero Montiel. Él logra recopilar a lo largo de su vida una de las bibliotecas privadas más importantes de la época. No es que comprara libros, tiene un orden, una razón, va adquiriendo libros, pero conforme a un plan prefijado. Lamentablemente, así como sus documentos privados, su diario y demás documentos se han conservado, hemos visto que casi milagrosamente su biblioteca se perdió después de su muerte. La madre de sus hijos, Sally, de la que luego hablaremos, se vio obligada a venderla en una situación económicamente muy delicada y se perdió. Afortunadamente, en la almoneda de las dos ventas que se efectúan están la relación de sus libros, y gracias a eso conocemos. Solamente, y esto es una noticia preciosa para los colegas de clásica, de lenguas clásicas, solamente él apartó de su biblioteca de Londres los libros clásicos de latín y de griego y los envió a Caracas porque quería que fueran el fondo clásico de la Universidad de Caracas. Esos libros se conservan en Caracas y dan una idea de un hombre que, además de las lenguas vivas, escribía y leía en griego clásico y en latín clásico. Él, una de las pequeñas alegrías que tuvo cuando estuvo encarcelado aquí en el Arsenal de la Carraca fue tener a Virgilio entre sus manos. Adoraba a Virgilio. Además de los clásicos de literatura española, tenía el Quijote cuando se le permitió tener algunos libros. Bueno, fíjense qué frase también más bonita. Oh libros, qué recurso inagotable para alivio de la vida humana. Pero hay una segunda pasión privada, de la que yo no trataré hoy, porque la tratará mañana el doctor García Covillana, que es más apropiado que él como facultativo la trate. Tienen ustedes, para ver la altura de Miranda
el arco de triunfo más grande que jamás se ha construido en la humanidad. Después de la batalla de Austerlitz, aquella memorable batalla, ¿verdad? La batalla de las batallas, como ha sido llamada históricamente, le dice Napoleón, formados 70.000 hombres delante de él, las tropas vencedoras, con las banderas del enemigo allí delante, humilladas, le dice: regresaréis a vuestros hogares bajo arcos de triunfo. Se compromete a construir para sus tropas el mayor arco de triunfo de la historia. Este es el arco del triunfo de la Avenida de l'Étoile, de la Avenida de la Estrella, que está en París, como ustedes saben. Pues ahí, en ese arco de triunfo, entre los grandes de los grandes, como decía Napoleón, los elegidos para la gloria, ni más ni menos que Lafayette, Dumouriez, Kellerman, Bournonville, Jourdan, Charbonnier, Grouchy, está el nombre, el único nombre español que hay hay nombres españoles de las batallas que ganaron, pero no de personas. Miranda, entre Charbonnier y Valence. Y fíjense ustedes aquí un poquito el nombre que aparece: Bonaparte. ¿No? Bonaparte, el general de la República, es el pilar norte, la cuarta columna, donde pone ejércitos del norte, de la Sardena, del Mosela y del Rin. Lo digo para que cuando vayan a verlo. Está concretamente, creo recordar, que entre la que da la calle Wagram, esa es la calle donde está, y allí está Francisco de Miranda. Bueno, pues la gran pregunta: ¿cómo vino Francisco de Miranda a acabar sus días en la Carraca? Y hay que hablar de esto. El 13 de diciembre de 1810, Miranda desembarca en La Guaira. Tendrán ustedes oportunidad de ver ahora, luego, un dibujo en la exposición que hemos elaborado. El 18 de julio, bueno, desembarca para hacer guerra contra los españoles que hay allí. El 18 de julio es nombrado comandante en jefe del ejército de la Primera República Venezolana, de la Confederación Venezolana. España envía tropas al mando de un capitán de fragata, Domingo de Monteverde, que curiosamente moriría y está enterrado en San Fernando. La situación es muy favorable para las armas de los independentistas. Pero el 26 de marzo del año 1812 ocurren dos sismos terribles que destruyen las grandes ciudades de Venezuela, que era donde tenían la fuerza los independentistas. Él se ve obligado a capitular con Monteverde, lo que se llama la capitulación de San Mateo, el 20 de julio de 1812. El 30 de julio de 1812 él llega a La Guaira con la intención de embarcarse para Curazao. La doctora Quintero dijo hace un rato que tuvo prevención de enviar antes su gran diario y toda su documentación en aquellas cajas de caoba maravillosas que él, fíjense ustedes lo que era andar 4 años por el mundo llevando esas cajas por todas partes, ¿no? Como fue, es milagroso, ¿no? Y además el empeño, ¿no? Bueno, hay una corbeta británica, la Zephyr, que está preparada para zarpar, y él ha enviado sus cosas y decide que al día siguiente va a embarcar para salir para Curazao. Todo esto en función de la capitulación de San Mateo, que permitía que salieran de Venezuela los que lo desearan y demás. Pero aquella noche es una noche trágica para Miranda. Es la peor noche de su vida. Hay un complot de sus subordinados. Hay que pensar que él es generalísimo y que sigue manteniendo el grado de militar del primer rango de la Confederación Venezolana, y sin él saberlo hay un complot preparado, es engañado, y a las 2 de la madrugada del 31 de julio de 1812 Simón Bolívar y otros, acompañados de Fuerza Armada, prenden a Miranda. Simón Bolívar, el hombre que entregó a Miranda a las autoridades españolas. Obligan a su edecán, Carlos Sublette, a despertarlo,
y cuando él sale de su dormitorio medio dormido, venía muy cansado, que había sufrido mucho con el tema de la capitulación, coge una linterna, un farolillo de mano, alumbra a la cara de aquellos que con armas le apuntan, ¿verdad? Y entonces dice una frase que ha pasado en la historia: bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Ustedes nada más que saben armar líos y jaleo. Bueno, pues es llevado a la fuerza al castillo de San Carlos de la Guaira y allí encadenado por sus subordinados y compañeros de lucha. Esto es algo que no se quiere decir, o si se dice con la boca pequeña. Fue Simón Bolívar el hombre que captura a Miranda para entregárselo a Domingo Monteverde, para que sea Monteverde el que lo fusile. Él no se atreve a fusilarlo, aunque ganas no le faltaban. Incluso fíjense qué vergüenza, los conspiradores envían una comunicación a Monteverde para decirle que tienen arrestado a Miranda, lo tienen prisionero en el castillo de San Carlos. Y al día siguiente es entregado por sus compañeros a las tropas realistas, a las tropas españolas. Hay que imaginarse el impacto emocional de un hombre que ha dedicado toda su vida a una lucha por la libertad y por la independencia de América, y que comienza obviamente por el territorio que él más domina, que es el suyo, Venezuela, y que sus propios compañeros de lucha y subordinados lo entregan a las tropas que desean cogerlo. Porque hay que decir que Miranda fue un personaje perseguido desde que él llegó a ser teniente coronel del ejército español, y por una infamia, porque fue una auténtica infamia, se vio obligado a huir para no entrar en prisión y se va a Estados Unidos, y luego todo el resto de su vida está moviéndose por el mundo y está siendo controlado en la medida de lo posible y perseguido por la policía española, por los embajadores, por los cónsules. Realmente Miranda es el hombre que más preocupa al Estado español durante muchos años. Y cuando está en Londres, las preocupaciones, siendo precisamente Apodaca el embajador en Londres y embajador extraordinario el duque de Alburquerque, los documentos que hay en el Archivo Histórico Nacional, cientos y cientos de documentos, y Miranda aparece una vez y otra y otra y otra, porque era una auténtica preocupación, ¿no? Bueno, pues este hombre es entregado a sus enemigos, obviamente, que en este caso Domingo de Monteverde. La captura y la entrega de Miranda está siendo, obviamente, los historiadores sólidos pues lo analizan con rigor y con objetividad y se dejan de paparrucha. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lee internet y se leen cosas, trabajos que no merecen ningún reconocimiento científico, ¿no? Hablaba la doctora Quintero de una cosa, ¿verdad? Y dice en un momento: y aquí estuvieron los documentos de Miranda conservados maravillosamente, porque un decreto, ¿verdad?, se los coge y se lo arranca, ¿no? A ellos, que lo han custodiado. Fue un golpe terrible para la Academia de la Historia de Venezuela. Pues fíjense lo que dice ella, que es uno de los episodios más controversiales de los inicios de nuestra historia republicana. Bueno, es muy prudente, la doctora Quintero es muy prudente. Elías Pino, en un libro más moderno, más valientemente, dice: es evidente que, se estaba refiriendo a Bolívar, ha cometido una felonía. Nadie puede felicitarle por un vergonzoso episodio sobre el cual ha prevalecido la media lengua de la posteridad. Muy bonita frase. Giovanni Mesa dice: el apresamiento de Miranda es el primer golpe de Estado en nuestra República. Y efectivamente es un golpe de Estado. Pero además destruye, y esto Inés Quintero lo analiza muy bien, destruye la primera gran experiencia republicana, que es muy distinta de la Segunda República, que es la de Simón Bolívar. Y la primera dice: con esta acción, dice Quintero, doctora Quintero, no solamente se traicionó a Miranda, sino que se clausuró y defenestró un proyecto político en esencia democrático, y a partir de allí se impone un proyecto, el caudillismo, que representa a Simón Bolívar. Por eso, cuando ustedes vean como unas vidas paralelas la de Bolívar y Miranda, no se lo crean, son dos personas altamente
antagónicas y diferentes, en sus comportamientos civiles y militares. No puedo entrar en ello más porque tenemos que explicar más cosas. En el castillo de San Carlos, en La Guaira, está Miranda desde el 31 del 7 de 1812 hasta no se sabe cuándo, porque no se ha podido saber, de enero de 1813. Quien conozca La Guaira sabe que el clima de La Guaira, como todo el clima del Caribe, es terrible, es una calor y una humedad altísima, y ahí estuvo encadenado. Y hay que decirlo claramente, porque los primeros que encadenan a Francisco de Miranda son sus propios correligionarios, que lo traicionan. Luego pasará al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, donde estará desde esa fecha, que no sabemos bien, de enero del 13 hasta el mes de junio, el 4 de junio de 1813. Otro clima insano y obviamente, realmente él tenía, al principio tiene preocupaciones, hasta no quiere comer porque teme que lo envenenen, solamente comía pan y agua y bueno, tiene muchos problemas de salud en ese momento. Luego de allí lo mandan a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Bolívar está triunfando en Venezuela y entonces quieren sacar a Miranda, lo sacan y los españoles lo mandan al castillo de San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico. Aquí estará desde el 4 del 6 del 13 hasta finales de noviembre de 1813, que es transporte, o sea que lo introducen en un bergantín español. Aquí esta foto muy bonita, de esto es una ilustración de Berlinguero. Un bergantín como este era la Alerta, de 16 cañones, y su comandante, el teniente de navío Rafael Santibáñez, en 45 días viene desde Puerto Rico a Cádiz con correspondencia. Viene preso Francisco de Miranda. A Cádiz llega el buque el 5 de enero de 1814 y en la documentación se expresa: viene preso don Francisco de Miranda. El comandante general de la escuadra informa a don Cayetano Valdés que en el bergantín Alerta ha llegado de Puerto Rico, y fíjense, con la precaución de que fuese antes muerto que entregado. Es decir, si durante la travesía hubiera sido un buque inglés, imagínense, hubiera atacado al Alerta y ellos hubieran visto que Miranda podía haber sido capturado y liberado obviamente por los británicos, la orden que llevaba el comandante del Alerta era que antes muerto que entregado. Cuando él llega hay un gran temporal de viento de poniente y de mucha agua, fuerte aguacero, y el Cayetano Valdés plantea dónde recluirlo. Baraja si en el castillo de Santipetri, si en el castillo de San Sebastián o en la Carraca. Y al final, esto es un documento de don Cayetano Valdés, dice, le preocupa, dice, porque una Miranda que tanto nombre ha tenido por su mal comportamiento con su patria, se refiere a España, y perversas inclinaciones, no lo creo seguro en ninguno de dichos castillos. Y entonces, esta es la razón por la cual será llevado a la Carraca, porque le ofrecía menos garantía de seguridad en los otros castillos que en el arsenal. Al final se ordena que el secretario de Estado de la Guerra, a Cayetano Valdés, que lo haga así, y informará luego Cayetano Valdés el depósito en el piso alto de las 4 torres y en cuadra separada al preso Francisco de Miranda. Bueno, esta etapa es la etapa menos conocida de la vida de Francisco de Miranda. Lamentablemente tenemos muy poca documentación y las fuentes bibliográficas y literarias que conocemos pues producen cierta confusión. Afortunadamente hay algo maravilloso, y que son las cartas que escribe Francisco de Miranda en la Carraca. Nosotros aquí en esta exposición que vamos a abrir dentro de un ratito, de las cuales el comisario don Juan Antonio Lobato, el doctor Lobato,
hemos expuesto por primera vez en la historia las cartas desde la Carraca de don Francisco de Miranda, en edición facsímil. Cuando se lo comenté a la doctora Quintero, Inés Quintero, se quedó maravillada. No me diga. Y además ella nos ha facilitado una carta que está en manos de un coleccionista privado y de la que luego yo hablaré también un poquito. Bueno, pues... perdón, aquí pasó. Llega al Arsenal de la Carraca y el redactor general, un periódico de Cádiz, del sábado 8 de enero, dice: hállase en el Arsenal de la Carraca el bien conocido Miranda, jefe de los revolucionarios de Caracas. ¿Dónde? En el penal de las Cuatro Torres. Aquí ven ustedes una parte del plano del Arsenal de la Carraca y cómo en un islote aislado es donde se construyó el edificio del presidio. Aquí tienen una fotografía. Estuvo en la Carraca preso 2 años, 6 meses y 8 días. Es la vez en toda la historia de su vida personal que estuvo quieto más tiempo. Yo creo que sufriría, aparte de obviamente verse privado de libertad, el estar sin moverse. Un hombre que podría tener cierto rasgo de hiperactividad, ¿no? Pero la fatalidad persigue a Miranda. No solamente es entregado por sus correligionarios en una traición vergonzosa, sino que él quiere venir a España, quiere venir a Cádiz, aquí. ¿Por qué quiere venir? Porque él quiere explicarse ante las Cortes. Quiere decirle: oiga, yo firmé una capitulación, y una capitulación es un pacto sagrado, y Monteverde no la ha respetado, ni la han respetado ustedes. Y él toda su esperanza la cifra en venir aquí. Y precisamente cuando él sale en el alerta desde San Juan de Puerto Rico hacia Cádiz, las Cortes están aquí, y en ese caso las Cortes en su primera legislatura ordinaria están en la isla, pero le quedan 4 días. El día 29 cierran su sesión en la isla y se decide que las Cortes y el gobierno y toda la estructura política del Estado se trasladen a Madrid. Es decir, que mientras navega el alerta para Cádiz y viene Francisco de Miranda con la esperanza de explicarse ante las Cortes, todo el aparato, repito, del Estado se va a Madrid. Las Cortes, los diputados fueron cada uno por su cuenta. Bueno, esta operación, lo digo como un inciso, es una de las grandes operaciones logísticas que se hicieron en la España del momento. Trasladar todo el gobierno, todas las secretarías de Estado, los tribunales superiores de justicia, todo. Fue una cosa impresionante cómo llevarlo hasta Madrid. Bueno, la regencia, que saben ustedes que era el gobierno, llega a Madrid y entra el día 5 de enero de 1814. Fíjense ustedes lo que son las coincidencias del destino. 5 de enero de 1814, el mismo día que llega a la bahía de Cádiz Francisco de Miranda. ¿Qué pasa? Que ese periodo es muy convulso, muy complejo. Las Cortes, aunque estemos ya en el año 1814, todavía están en la legislatura de 1813 y la cerrarán, y se abrirá la siguiente legislatura el 1 de marzo del 14, con elecciones, etcétera, etcétera, con lo cual nadie se preocupa de Miranda. Pero es que después, cuando empieza las Cortes, la segunda legislatura, el 1 de marzo, los diputados liberales están preocupadísimos porque saben que el rey Fernando, que ha entrado en España, está preparándose para destruir toda la obra constitucional y de las Cortes. Y el 4 de mayo de 1814, como bien saben ustedes, en el famoso decreto de Valencia, se da un golpe de Estado. Lo da Fernando VII contra la España constitucional y restablece la monarquía absoluta. Obviamente, el pobre Miranda estaba perseguido por la fatalidad. ¿Cómo es el régimen carcelario de Francisco de Miranda? Esto es un tema que a mí me ha interesado mucho. ¿Cómo estuvo de preso en el Arsenal? ¿Cómo era? ¿Era un preso normal? ¿Era tratado igual? Bueno, pues esto se dice primero que se le asista con lo preciso para su subsistencia, luego que no se le permita más comunicación que la indispensable con los que le lleven la comida, pero se permite que si tiene medios para mejorar su suerte, dice, puede hacerse llevar comida de la fonda, que se la hacía llevar. Ahora, mi pregunta es, ¿se aplica a Miranda lo contemplado en la ordenanza
de los presidios de los arsenales de Marina. Llevó grilletes, fue asegurado con grillos, se le ocupó en alguna de las faenas del arsenal. Estas son preguntas que yo estoy intentando, digo estoy porque todavía estoy en ella intentando responder. Pero le he puesto una imagen para que ustedes vean. Esto es una imagen de un libro francés, pero era igual que aquí. Se ven los presidiarios encadenados, achicando agua, con lo que se llama una máquina de chapelet, una máquina de rosario, decíamos los españoles. Miren ustedes cómo están de dos en dos encadenados al tobillo, a la cintura y uno con el otro, ¿verdad? Mientras aquí están, miren, se mide el tiempo de trabajo y aquí está la pareja de relevo, ¿verdad? Y aquí hay un cómitre con la vara, ¿verdad? Que era el que daba con la vara, ¿eh? Como no fuera muy activo. Pues esta es la pregunta. Y él coincide en el arsenal con un marino de Guayaquil, del Virreinato del Perú, que luego va a ser, en la independencia del Perú, llegó a ser capitán de navío de la Armada peruana, Manuel Sauri, que está preso en el arsenal de la Carraca, y es una fuente relativamente fiable. Relativamente fiable porque yo he constatado que dice cosas que son verdad y cosas que son mentiras. También don Juan Manuel García Comillala mañana lo podrá también aseverar en la parte que a él le toca de su ponencia. Dice Sauri: pusiéronle grillos al llegar a la prisión. De tan dura como innecesaria precaución lo libertaron a poco sus carceleros, hasta que, denunciada por un amigo del Leal su primera tentativa de fuga, volvieron a remacharle los grillos, con los cuales estuvo hasta fines de marzo de 1816, en que los primeros quebrantos de su salud determinaron a los médicos pedir para él otro tratamiento. Así como Sauri no es fiable en muchas cosas, en esto es muy fiable. Es muy fiable. No me puedo detener para poder seguir hablando de otras cosas, pero en esto es muy fiable. Aquí tienen ustedes, en el cuadro que tenemos nosotros como emblemático en la exposición que van a ver luego, el famoso cuadro de Michelena, Miranda en la Carraca. Se ve en el muro, ¿verdad?, la argolla, la cadena y el grillo aquí abajo. Es simbólico ahí, pero fue verdadero, según Sauri. Los historiadores estamos obligados a no creernos las cosas que digan los papeles, hasta que lo comprobamos, su veracidad. No porque está escrito, es verdad. Los aficionados de la historia se lo creen a pie juntillas y cometen errores. Los historiadores tenemos que estar dudando siempre, pero incluso del documento escrito, no digo ya de la fuente secundaria, de la documentación, de los documentos bibliográficos o literarios, no, sino que tenemos que dudar hasta de las primarias, porque pueden ser mentiras. Entonces, me encontré una cosa muy importante, y es, en aquel momento, aquí está en Gibraltar, está un almirante, el almirante Fleming, que sin que lo supiera Miranda, y sin que lo supiéramos tampoco, porque no lo hemos sabido, ha hecho unas gestiones a favor de Miranda. Resulta consolador el que, gracias a la influencia ejercida a favor suya por el almirante Fleming, la fase postrera de su vida pudo ser relativamente confortable. Quedó libre de grilletes en piernas y brazos, y se le trasladó desde un malsano calabozo a un aposento aireado y espacioso, donde pudo disfrutar de varias comodidades. Para conseguir estos deseados resultados, el almirante tuvo que desembolsar varias cantidades en gratificaciones. Esto yo lo he comprobado y está en la línea de la veracidad. O sea, que Miranda estuvo durante un tiempo con grilletes en piernas y brazos. Y además es verdad lo que dice Sauri, que, perdón, se mueve aquí, de tan dura como innecesaria precaución, lo libertaron a poco sus carceleros. Y eso coincide con cuando hace el almirante Fleming sus gestiones. Y además apoya la gestión con dinero. Dice, hasta
hasta que, denunciada por un amigo desleal su primera tentativa de fuga, efectivamente fue traicionado por quien él menos lo esperaba, que era nada más y nada menos que el cónsul de Gran Bretaña en Cádiz, el cónsul James Duff, que lo traiciona. Este es el almirante Fleming, que además está íntimamente unido con Cádiz, porque se casa, su partida de matrimonio está en la iglesia de Santa Cruz de Cádiz. Se casa con una gaditana, Catalina Paulina Alessandro de Jiménez. La diferencia de edad llamativa. Ella 16 años y él 42. Pero bueno, no era todavía mayor. Él era el comandante en jefe de la flota británica en Gibraltar. Y a través de la influencia de los amigos británicos, pues él intercede a favor de Miranda. Repito que para el conocimiento de Miranda de la Carraca, un elemento esencial son las cartas desde la Carraca. Estas son 17 cartas que existen, pero se escribieron más. Lo que pasa es que estas son las que nos han llegado de una forma directa o indirecta hasta nosotros. Las primeras no se escriben hasta el 21 de mayo de 1814. Entre paréntesis le pongo las cartas que escribe. El 21 de mayo de 1814 escribe 3, las 3 van a Inglaterra. El Fansitar es un gran amigo de él y uno de los grandes políticos del momento, es Lord Baxley. Lo pueden mirar en internet su biografía. Lord Wellington, conocido, ¿quién es Lord Wellington? Y Sally es la madre de sus hijos. Es una carta realmente emocionante. El 30 de junio escribe 2 a Fernando VII, al rey, y a Lord Wellington. El 11 de agosto al secretario de Estado de India, que es don Miguel de Lardizábal. El 25 de septiembre vuelve a escribirle otra vez a Miguel de Lardizábal, que además era americano, y él le habla también en términos como de ser compatriotas de América y demás. Bueno, hay que decir una cosa importante. Miranda ha cambiado su mentalidad y su visión de las cosas. Cuando él fue entregado por su propio compatriota, él va modificando su planteamiento independentista. En este momento Miranda piensa, bueno, antes pensaba, ya con el asuntismo fernandino no, pero él pensaba que la Constitución de Cádiz y la obra liberal debería ser el gran vehículo de cohesión entre España y América. Eso se acaba con el absolutismo de nuevo. De hecho, le voy a decir a usted una cosa. Fernando VII ha pasado por ser un rey de lo peor de la historia de España, pero es que tiene una enorme responsabilidad en la pérdida de los territorios de ultramar. Cuando los territorios de ultramar, porque la Constitución de Cádiz fue proclamada en todas las ciudades y todos los pueblos de la América española, la gente vieron un camino de esperanza en ella, y cuando se cerraron de nuevo los caminos con la abolición de la obra constitucional y de las Cortes, es cuando se desata el gran movimiento independentista en América, y esa responsabilidad le cabe histórica a Fernando VII. Bueno, pues aquí tienen ustedes el listado de las fechas, los años y las cartas que él va escribiendo. Le voy a llamar la atención con las 2 últimas cartas que escribe en marzo de 1816. No pone fecha. En una dice hoy lunes y en otra dice hoy jueves. Son el lunes y el jueves de la misma semana, porque la del jueves dice el lunes pasado, ¿verdad? Pero no sabemos los días precisos. Lo curioso es que no van firmadas por Francisco de Miranda, sino por José Amindra. Si ustedes se fijan, Amindra, si cambian las letras, pone Miranda. Todas estas cartas son cartas que él saca subrepticiamente del arsenal, salvo las que le manda oficialmente a Fernando VII y a Lardizábal Librio. Aquí tienen ustedes la carta que gentilmente nos ha proporcionado la doctora doña Inés Quintero, que ella la publica por vez primera en su libro en el año 2014, El hijo de la panadera, el libro que está expuesto abajo.
que es un libro, el último libro biográfico que se ha escrito sobre Francisco de Miranda. Y esta carta es propiedad de Edward Piña, un coleccionista privado, al que ella le ha pedido el permiso para que nosotros la expongamos aquí. Y él gentilmente ha tenido la gentileza de otorgárnoslo. Así que fíjense ustedes cómo la isla está haciendo ahora, ¿verdad?, en este aspecto protagonista. También, como se decía al principio, como decía nuestro presidente, se ha efectuado una gran exposición en Moscú, Miranda en el periodo ruso. Se ha efectuado ahora mismo en París hay una exposición que se inaugura este mes, que se llama Miranda en las Tullerías, y además hay unos días fijados para un recorrido cultural por París que se llama el París de Francisco de Miranda. Bueno, y saben ustedes que la UNESCO se ha incorporado a la conmemoración. Francia va a hacer poco, en Valmy, en el mes de septiembre, final de septiembre, se va también a conmemorar la participación de Miranda en la batalla de Valmy. Se han convocado premios. La Embajada de Francia en Venezuela ha elaborado una exposición magnífica y ha publicado un libro interesantísimo. Es decir, que estamos en la línea, y como decíamos aquí al principio, se decía, no podíamos haber estado ausentes. Hubiera sido inapropiado, hubiéramos quedado, como decía, que hubieran podido pensar de nosotros las generaciones futuras si no lo hubiéramos hecho esta pequeña, ¿verdad?, esta pequeña actuación, ¿no? Le voy a... Permítanme que le traduzca emociona, ¿no?, ver en la carta Carrac, ¿no?, Carrac, cerca de Cádiz, mayo 21 de 1814. Mi muy querida Sally. Es la carta para mí más bonita de todas. Es una carta personal a la madre de sus hijos. No digo no se sabe que se casaran, que fuera un matrimonio, pero fue la madre de sus hijos, y fue yo no me atrevo a decir la última mujer de su vida, la antepenúltima de su vida. Ya mañana el doctor nos contará con detalle algunos aspectos. Dice, le traduzco, nada me hace experimentar más dolor que saberte afligida. Mantente tranquila, mi querida amiga, con la esperanza de que muy seguramente el gobierno inglés habrá de sacarme de estas dificultades en las que me ha colocado la perfidia de uno y la infamia de otros. Ayer, en la Academia Hispanoamericana de Cádiz, un eminente profesor de Derecho, catedrático de Derecho Administrativo, tomó posesión como académico correspondiente, y el título de su conferencia fue este, precioso: por la perfidia de uno y la infamia de otros. No dice quiénes fueron, pero nosotros ya no lo imaginamos, ¿verdad? ¿Quién fueron los pérfidos y los infames, ¿no? ¿Saben ustedes que pérfido es superlativo de... más que malo es pérfido, ¿no? Los clásicos decían perfidiam plus quam punica, ¿no? Su maldad era más que la de un púnico, ¿no?, extrema, ¿no?, la de un cartaginés, ¿no? Sin embargo, todos estos sacrificios han sido hechos por amor a mi país natal, y por esa misma razón debo sobrellevarlos con constancia y resignación. Le he escrito a mis amigos Fansitar y Lord Wellington sobre este asunto, y no tengo duda de que habrán de comportarse amistosamente y eficientemente. Ambas condiciones son necesarias para triunfar sobre un acto atroz como el de haberse violado un sagrado tratado de capitulación, el que él firma con Monteverde. Nadie más que aquellos que usted sabe. Envíame tu respuesta a nombre de Mr. Duff, el cónsul de Cádiz, que lo traiciona, de su majestad británica en Cádiz. Hazlo con mucha reserva, puesto que los españoles son ilegibles de su majestad. No sabemos qué quería decir. No puedo escribir más ahora. Adiós, querida y afligida amiga, y dale mi amor a los pequeños. Siempre tuyo. Mira, una carta llena de emoción, ¿verdad? Emociona. Bueno, y repito, ha sido conocida hace 2 años, no llega a 2 años, que la conocemos gracias a la doctora Quintero Montiel, que la ha publicado, y que por primera vez se expone en la isla, no en el mundo mundial, en la isla. Bueno,
voy a pasar ya para ir terminando, para que vean ustedes las cartas, cómo era, cómo va el sobrecito. Además, aquí está Grafton Street, la casa, el 27 de Grafton Street de Miranda en Londres. La compró en su día el gobierno venezolano y hoy se puede visitar. Así que cuando vayamos a Londres la próxima vez, estamos obligados a ir a ver la casa de Francisco de Miranda en Londres. Miranda, como vemos aquí, escribía en inglés, pero Miranda también escribía, estas cartas están en francés, estas son de mayo del 14, escribe en francés. Se ve que a él le gustaba más escribir en francés que en inglés, se expresaba mucho mejor, porque cuando tiene la opción, la posibilidad de escribir cartas aquí desde la Carraca en inglés o en francés a quien domina los dos idiomas, él siempre prefiere escribirlo en francés. Bueno, pues como las vamos a ver luego abajo, ¿verdad? Voy a ir pasándolas un poco y así vamos ya finalizando, ¿verdad? Hay una cosa en estas cartas, bueno, hay unas cartas que ustedes verán que la grafía no es de Miranda, porque son de un copiador de cartas. Ustedes saben que las casas de comercio copian sus casas, son copiadores y están, aunque pongan Miranda o pongan otro nombre, pero no son manuscritas como las que hemos visto anteriormente. Hay una cosa que preocupaba a Miranda mucho, y era el silencio de sus amigos. Sus amigos no le responden a sus cartas, sobre todo los dos grandes amigos que él, Pansitar, que es albacea suyo testamentario, y Turnbull, que es también John Turnbull, Peter es su hijo, su albacea testamentario, pero no le responden, no le escriben nunca. Y eso a él le carcomía, ¿no? Pero después de su muerte aparecen unas cartas en las que se explica esto. Y yo digo, con el objeto de que las acciones emprendidas para ayudar a Miranda no pudieran perjudicarle lo más mínimo, sus amigos nunca se dejaron ver en nada. Esto está en una de las cartas de un amigo a otro. Y llevaron su discreción al extremo de no escribirle. Sin embargo, estaban preparando porque ven que no hay otra, hicieron gestiones sobre el gobierno, y entonces la única salida es que Miranda pueda evadirse. Esto explica las faltas de respuesta a sus cartas de las que muy amargamente se quejaba el caraqueño. Claro, él mandaba cartas, las sacaban desde aquí, vía Lisboa, algunas iban vía Francia, y no se sabía si llegaba, él no sabía si le llegaba o no le llegaba. Y termino ya con un tema también muy nuestro, muy importante. Bueno, y aquí ese tiempo que estuvo, esos 2 años y medio en la Carraca, en la isla. Es curioso, fíjense, en 1816, en la ciudad de San Fernando, pues en ninguno de los documentos aparece nunca el nombre de San Fernando, sino en la isla de León. O sea, se mantuvo, el nombre se mantuvo, y él dice, se me escribirá a tal cosa. Bueno, pues hay un hombre y 2 mujeres en la vida de Miranda en estos años de cautiverio. El hombre es Pedro José Morán, su sirviente, fidelísimo, un hombre fidelísimo. Mañana también el doctor García Cubillana nos contará las cartas que escribe Morán sobre Miranda. Él, fíjense, cuando se refiere a Miranda, no es el traidor Miranda, ni es Miranda, es nada más ni nada menos que mi amado amo, en términos de la época, el excelentísimo señor don Francisco de Miranda, el único hombre que no le ha apeado el tratamiento. Y dice que en su cuidado consiste mi felicidad. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y hay 2 mujeres envueltas en el misterio. Estas 2 mujeres son Leonor de Flores, que vive en la calle de San Juan Bautista número 2, en la isla de León, y por medio de la cual llegaban las cartas con seguridad a manos de Miranda, las cartas que le llegaban, y por la que salían también. Y luego la segunda es una señora A, que es Antonia de Salis, que vivió en la calle de San Cristóbal número 46 y que vivió luego en la calle de San Francisco de Asís número 7, también mensajera de sus cartas.
Bueno, digo que son dos mujeres envueltas en un misterio porque estas mujeres visitaron a Miranda, ¿eh? ¿Tenían relación con Miranda? No lo sabemos. Muy difícil, qué forma había, pero lo que sí es verdad, que está claro que son las dos señoras por las cuales las cartas salen de Miranda, desde la Carraca, y le llega a Miranda la información que le llega, aunque sus dos grandes amigos de Londres no, pero hay otras cartas que sí le llegan a Miranda, ¿no? Bueno, y aquí termino yo y estoy agradecido por la atención prestada. Muchas gracias. Habíamos quedado que unos minutitos, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, tanto relativo a lo que explicó la doctora Quintero Montiel, que no está presente, y yo les pueda responder, y lo concerniente a mi conferencia, si quieren alguna pregunta o algo, pues a su disposición. Digo yo, Sí, después de todo ese trajín que traía Miranda, ¿cómo se movía? ¿Qué medios económicos? Eso es una pregunta interesantísima, porque es una de las grandes incógnitas. Este hombre gastó muchísimo dinero en su viaje, 4 años viajando por el mundo, es entonces costosísimo. Sabemos que giraba letras a casa de Londres, le mandaba, pero es un misterio esencial en la vida de Francisco de Miranda. Incluso aquí, porque claro, ya hemos visto que a él le llevan comida de la fonda, pero hay un manejo de dinero en las cartas. Se pide a una casa de comercio que le gire 200 libras, que no sé qué. Cuando él prepara su evasión, porque está preparándola, y yo me he quedado en marzo del año 1816, porque continuará mañana don Manuel García Cubillana con el tema y explicará por qué está, la verdad que tiene mala suerte, está preparando ya, y parece ser que es posible que pueda evadirse, ¿no? Entonces, pero eso se hace con dinero, ¿eh? Porque además en las cartas está el movimiento de los créditos, de los libramientos, de casas de Cádiz, una casa de Cádiz y otra casa de Gibraltar, que son las que están moviendo el dinero en el periodo de aquí, de la Carraca, pero con anterioridad. Es uno de los temas más interesantes y menos conocidos de Francisco de Miranda. Eso es un reto para los historiadores, seguir investigando. ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente las casas de comercio no conservan en general la documentación histórica, porque lo que le pasa, los negocios que pasaron hace 100 años, es muy raro que la conserven, con lo cual pues se desconocen estos movimientos. De hecho, las cartas de él que emite a las casas de comercio se conocen de una forma muy indirecta, pero no sé, ojalá se hubieran conservado, porque repito que de las cartas que tenemos de la Carraca debieron haber muchas más, por datos indirectos que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Bueno, digamos, el tema de la traición de Simón Bolívar y todo esto. Hay dos versiones. Una que dice que lo tiene a Simón Bolívar con sus oficiales, que lo tiene y lo entrega. Pero no se lo entrega al capitán de fragata. Dice. No. Se lo entrega a un señor que es el del pueblo, que era amigo de él. Y este señor se cambia de amigo y lo entrega. Y eso hace que posteriormente, cuando detienen a Simón Bolívar, los suelten los españoles creyéndose que Simón Bolívar se los había entregado. No, esto está clarísimo. Quiero decir, que con independencia de lo que podamos leer en algún sitio, esto está claro. Mira, ellos lo detienen y lo llevan al castillo de San Carlos, y lo meten y lo amarran. Y al día siguiente, cuando entran las tropas españolas a ocupar La Guaira, se encuentran, y de hecho un oficial español se encuentra y dice, este hombre, pero si este es Miranda, ¿eh? Y entonces el hombre dice, ¿qué hago yo con este hombre aquí? Y se lo encuentra, y entonces y lo traslada, lo saca del castillo de San Carlos y se lo lleva a una prisión de la ciudad, porque él dice que se encarga del castillo. Pero yo, ¿qué tengo que ver con este jaleo? O sea, eso
Miranda, con independencia del juicio que queramos hacer porque se ha querido justificar que, claro, Miranda hizo una gran traición a la República Venezolana y eso, pues no es verdad, porque los tres poderes constituyentes de la primera Confederación Venezolana, la primera República, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres aprobaron la capitulación. Es decir, que Miranda actuó absolutamente conforme al poder legítimo de la Primera República. Pero es que además hay una carta que es demoledora contra Simón Bolívar. Y es una carta que Domingo de Monteverde escribe en diciembre de ese año diciendo: agradecido por la labor que hace, bueno, no me acuerdo los términos, por la idea, ¿no? El teniente coronel Bolívar, no sé qué, que entregó a Miranda, no sé qué, le he facilitado el pasaporte para que pueda salir del país. O sea que Simón Bolívar sale de Venezuela con un pasaporte que le ha entregado Monteverde, Domingo de Monteverde, y agradecido por el gran servicio prestado que es la entrega de Miranda. Y otra cosa, quizás esa detención subordinada ellos lo consideraban un traidor porque ellos no se querían rendir. Bueno, perdona, en esto es que claro, esto es... No había mucho apoyo, el apoyo no era total de la causa de la independencia, aparte de los terremotos, entonces había ciertos problemas. Pregunto yo qué hay de eso. No, vamos a ver. Obviamente hubieron muchos oficiales que pensaron que no se debía haber firmado la capitulación, eso está claro, pero otros que sí también. Lo que pasa es que ellos actúan con una gran maldad, porque el capitán del buque inglés, donde él ha mandado antes sus pertenencias y demás, le dice que se venga a bordo y que duerma esa noche. Y entonces ellos le dicen: no, hombre, es la última noche, aquí estamos juntos, y cenan con él, y comen con él, y están con él. Y además, Simón Bolívar, que como sabéis, había perdido Puerto Cabello, que era la llave importante y además donde estaba el gran arsenal militar de los revolucionarios, empieza a quejarse la cena como queriéndose justificar. Y Miranda, bueno, le dice: es que hasta hace muy poco se desconoció una fuente muy importante, que es un oficial extranjero de origen alemán que está en el ejército revolucionario y escribe luego estas cosas con detenimiento. Entonces, no hay justificación alguna. Primero porque son, vamos a ver, si ellos pertenecen a un Estado, que es la Primera República Venezolana, y los poderes de la República han tomado una decisión, y su general en jefe, obedeciendo los poderes legítimamente constituidos para ello, firma la capitulación, ellos lo que tienen que hacer es obedecer, obviamente, no tienen otro camino, pero la villanía de entregar a su jefe al enemigo, Bolívar se sabe que quería fusilarlo, pero no se atreve. Entonces dice: bueno, porque lo fusila Monteverde. No, por Dios. Claro, lo que pasa es que Bolívar luego, históricamente, se justifica ante los venezolanos porque realmente consigue la independencia, es el gran libertador, etcétera, etcétera. Pero en el caso concreto con Miranda es una felonía, como dicen ellos. La doctora Inés Quintero tiene una interpretación muy atractiva. Miranda era el hijo de la panadera y del tendero. Simón Bolívar es un mantuano. Y dice: aquel enfrentamiento que hubo entre los mantuanos y el padre de Simón Bolívar cierra el ciclo, ¿verdad?, con los mantuanos otra vez. Y claro, y ella presenta, y creo que muy inteligentemente, la doble vertiente de lo que es la independencia a favor de la libertad y de una sociedad, diríamos, liberal, ¿no?, donde todos los hombres sean, decía Miranda, que él atacaba al antiguo régimen porque creía que los principios que deben de regir es el mérito y el de la capacidad, ¿no? Entonces, pero los mantuanos quieren hacer la revolución, la independencia, pero para seguir manteniendo sus posiciones de preeminencia social, ¿no?, que se quejaban ellos permanentemente de la administración española y de los españoles que iban ahí destinados. Perdón, ¿me quería preguntar? No, simplemente que cuando vino por primera vez con sus 21 años, cuando llegó aquí, he leído en algunos autores que se compró el título de capitán.
Sí. Que le Bueno, costó 85.000. le comento, él viene aquí a España enviado por su... Bueno, decide venirse porque él no tiene... Después de lo que le pasa al padre, porque el padre es nombrado capitán de milicia, no se lo quieren aceptar, incluso, bueno, Carlos III después le da la razón al padre, él se da cuenta que allí, él, que no tiene un porvenir, un muchacho inquieto y demás. Entonces viene a Cádiz, pero no viene con ninguna intención particular, que sepamos, ¿no? Marcha a Madrid, y en Madrid él pretende entrar en el ejército. Y lo hace de una forma que hoy nos llamaría mucho la atención, que es comprando una patente de capitán. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán que en Sierra Morena vinieron los colonos alemanes que repoblaron la zona de Sierra Morena, ¿verdad? Bueno, pues el individuo que trajo a esos colonos y que se gastó el dinero en traer a los colonos y en asentarlo aquí, el Estado no tenía dinero para pagarle en aquella época. Y entonces le pagó mediante patentes de capitán. ¿Sí? Le dio 5 patentes de capitán y usted las vende y lo que consiga, y entonces así entra Miranda. Por eso él es capitán. Y después sufre en el ejército español una cosa, y es que se crea la Academia Militar de Ávila, donde había muchas esperanzas. Él quiere entrar y no le permite. Eso siente mucho aquello. Después él está en la guerra de Melilla, el ataque de Melilla. Él se comporta muy valientemente y ve que no consigue premios cuando otros con menos tal y cual. Entonces ahí él se enfrenta mucho con O'Reilly, con el famoso general O'Reilly, y eso fue también un nido de grandes problemas para él. Y hay una cosa que se desconoce mucho de Miranda, y es que él quiere dejar el ejército español y entrar en la armada. Él le pide a González de Castejón pasarse como oficial a la armada. Y no se le contesta. No es que se le deniegue, sino que no se le contesta. Él es teniente coronel del ejército español. Lo que pasa es que deserta y se va. Pero además con las tropas españolas lucha en Pensacola. Y además hace una labor también muy importante. Es decir, que él tiene una participación militar con el ejército español en combate, con el ejército francés revolucionario en combate, y después con el ejército venezolano, ¿no? O sea que fue un hombre que tenía también una experiencia militar importante, no fue solo un militar sin actividad en la lucha, ¿no? ¿También se compró el título de conde? No, él no fue nunca conde. Es que también hay No, claro, por eso hay que tener cuidado, por eso digo que hay que tener cuidado siempre con los papeles. Él utiliza el nombre de conde de Miranda, pero lo utiliza de forma... Bueno, es que él utiliza muchos nombres para despistar a la policía española, que lo persigue por ahí, y entonces hay un conde de Miranda, que hay un conde de Miranda real, y él lo utiliza el nombre, pero él no fue nunca conde, no tiene título nobiliario ninguno. Fue un ardid de él para salir de una situación... Bueno, saben ustedes también que hay un momento que está a punto de morir. Él, después de las grandes victorias en el norte con el ejército del norte francés, es llamado por el movimiento revolucionario francés, la convención con Robespierre, y es encarcelado. Y él ve a compañeros suyos salir para la guillotina, estuvo a punto de ser guillotinado, ¿no? Y se salva, pues, de manera también fortuita, ¿no? O sea, que su vida es una vida... Vamos, yo digo siempre una cosa. Si un escritor de ficción literaria creara un personaje y contara lo que fue la vida de Miranda, nos creeríamos que tiene una imaginación desbordante y que no es conforme con la realidad. Esto demuestra que la historia es más bella muchas veces que toda creatividad, ¿no? Bueno, pues si le parecen a ustedes, terminamos. Sí, perdón. La faceta de Saavedra está también en esa zona. Sí, efectivamente. Y además yo creo que había conocimiento entre los dos. Sí, hay una correspondencia muy interesante entre los dos. Hay una correspondencia entre Miranda y Saavedra muy interesante. Porque... El diario Saavedra... ¿Perdón? No, en el diario propio Sí. de Saavedra, que tiene todo, Sí. como página de América, explica cuando está también, por ejemplo, de prisionero como inglés. Claro. Y estas cosas explican una cosa también. Sí, él además, claro, Miranda tiene una cosa importante, y es el dominio de los idiomas. Entonces era muy utilizado en cuestiones diplomáticas.
Él, por ejemplo, cuando él hace la capitulación con Monteverde, ya ha participado en varias capitulaciones. En Francia, en la capitulación de Amberes, porque Amberes, él presenta su ejército frente a Amberes, pero él no quiere destruir Amberes. Y entonces hay una... Y Amberes... Sí, con Dumouriez. Lo que pasa que ya saben que ustedes ahí hubo unos problemas muy grandes, ¿no? Y demás. El segundo, después, él está, por ejemplo, en la capitulación con los británicos. Luego está en la capitulación de las Bahamas. Es decir, personajes. Por eso digo que le invito a las personas que no hayan profundizado en él, en leer sobre él, y sobre todo leer los libros buenos y lo relacionado con nuestra tierra, porque claro, él, piensa en una cosa, él viene a Cádiz muy jovencito, con 21 años, después regresa otra vez a Cádiz, de Cádiz sale para América, y después, al final de su vida, será Cádiz. Cádiz es el lugar de sus esperanzas juveniles, y 40 y tantos años después es el lugar de su final, ¿no? Que por cierto, y quiero hacer una reivindicación, y con eso ya termino. Ayer con mi mujer estábamos viendo el monumento a Miranda, que está en la plaza de Argüelles. Hay una foto preciosa de Hans que está en la exposición, Miranda mirando a la Constitución de Cádiz, al monumento a la Constitución de Cádiz, y resulta que en la lápida de mármol que hay debajo dice muy bien que nació en Caracas y dice que murió en Cádiz. Lo digo para que vayamos urgentemente con un cincel, ¿verdad? Hombre, porque hay que respetar la historia. Después por eso los niños se equivocan, ¿no? ¿Qué? Tenemos que ir con el cincel. Bueno, muchas gracias.